Nuestro primer ejercicio es explicar la definición de polinomios con coeficientes racionales y la composición entre ellos. Un polinomio con coeficientes racionales es una expresión de la forma p de x igual a sub 0 más a sub i x más a sub 2x a la 2 más a sub 3x a la 3 más a sub n x a la n, donde cada a sub i pertenece al conjunto de los números racionales. Los a sub i se llaman coeficientes del polinomio y x se denomina la indeterminada. Podemos decir también que si a sub n es diferente de 0, el polinomio es de grado n. Y llamaremos a sub n coeficiente principal. Y a sub 0 término independiente. Si a sub n es igual a 1, el polinomio se denomina mónico. Miremos ahora la definición de composición de funciones. Tomemos dos funciones f y g, dos polinomios, f y g, con coeficientes racionales. La composición se denota de la siguiente forma: f compuesto g de x, y se define como f de g de x. El resultado de la composición de dos polinomios es otro polinomio. Vamos a probar ahora que la composición de polinomios es asociativa, pero no es conmutativa. Iniciemos probando que cumple la propiedad asociativa. Es decir, que f compuesto g compuesto h, yo lo podría escribir como f compuesto g compuesto h, y debe ser igual que f compuesto g compuesto h. Tomemos unos polinomios cualquiera. F de x va a ser x a la p menos 1 más x a la p menos 2 más x a la 2 más x más 1. G de x va a ser x a la 2 y h de x va a ser igual a x más 1. Iniciemos probando entonces f compuesto g compuesto h. Tomemos dos partes. Primero vamos a probar o a verificar a qué es igual g compuesto h, es decir, g de h de x. Trabajando con nuestros polinomios tendríamos entonces que sería igual a x más 1 todo al cuadrado, lo que es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Ahora hagamos la segunda composición, es decir, f compuesto g compuesto h, lo que sería igual a tener f compuesto g de h de x.
Para nuestro ejemplo o nuestro polinomio, el trabajo con nuestros polinomios, tendríamos entonces que es igual a x al cuadrado más 2x más 1 a la p menos 1 más x al cuadrado más 2x más 1 a la p menos 2 más x al cuadrado más 2x más 1 a la 2 más x al cuadrado más 2x más 1 más 1. Esa sería nuestra composición. F compuesto G compuesto H. Verifiquemos ahora la segunda parte, es decir, F compuesto G compuesto H. Iniciemos entonces con F compuesto G. F compuesto G entonces sería igual a x al cuadrado a la p menos 1 más x al cuadrado a la p menos 2 más x al cuadrado a la 2 más x al cuadrado más 1. Realizando la otra parte, es decir, F compuesto G compuesto H, tendríamos entonces x más 1 al cuadrado a la p menos 1 más x más 1 al cuadrado a la p menos 2 más x más 1 al cuadrado a la 2 más x más 1 al cuadrado más 1. Desarrollando los binomios que encontramos ahí, tendríamos entonces x al cuadrado más 2x más 1 a la p menos 1 más x al cuadrado más 2x más 1 a la p menos 2 más x al cuadrado más 2x más 1 al cuadrado más x al cuadrado más 2x más 1 más 1. Si observamos los dos resultados que obtuvimos, es decir, este y este, podemos concluir que F compuesto G compuesto H es lo mismo, o se puede escribir como F compuesto G compuesto H, o también como F compuesto G compuesto H, concluyendo de esta forma que la composición de polinomios cumple la propiedad asociativa. Verifiquemos ahora que la composición de polinomios no es conmutativa, es decir, que F compuesto G compuesto H es diferente, no es igual a H compuesto G compuesto F. Verifiquemos a qué es igual F compuesto G compuesto H. Al probar la propiedad asociativa pudimos comprobar que también se podría escribir como F compuesto G compuesto H o también como F compuesto G compuesto H. A que es igual, como lo verificamos en el paso anterior, a x al cuadrado más 2x más 1 a la p menos 1 más x al cuadrado más 2x más 1 a la p menos 2 más x al cuadrado más 2x más 1 a la 2 más x al cuadrado más 2x más 1 más 1. Probemos ahora a que es igual a H compuesto G compuesto F. Lo que podemos escribirlo como H compuesto G compuesto F o como H compuesto G compuesto F. Probemos entonces o tomemos H compuesto G compuesto F para verificar nuestro ejercicio. Iniciemos con G compuesto F, que es igual a G de f de x. Para nuestros polinomios
o con los polinomios que estamos trabajando, esto sería igual a x a la p menos 1 más x a la p menos 2 más x al cuadrado más x más 1, todo elevado al cuadrado. Si hacemos la composición ahora total, h compuesto g compuesto f, esto va a ser igual a x a la p menos 1 más x a la p menos 2 más x al cuadrado más x más 1, todo elevado al cuadrado más 1. Si observamos los dos resultados que obtuvimos de la composición de f compuesto g compuesto h y la composición de h compuesto g compuesto f, podemos darnos cuenta que no es lo mismo, de donde podemos concluir que la composición de funciones de polinomios no es conmutativa, es decir, que h compuesto g compuesto f no es igual a f compuesto g compuesto h. Nuestro segundo punto es: sean f y g polinomios con coeficientes racionales de grado 2. Escriba en términos de los coeficientes de f y g los coeficientes de f compuesto g. Tomemos entonces dos polinomios de grado 2. f de x es igual a al cuadrado x al cuadrado, a a la 2 x al cuadrado más a sub 1 x a la 1 más a sub 0. Y g de x igual a b sub 2 x a la 2 más b sub 1 x a la 1 más b sub 0. Para probar que, o para escribir la composición de estas dos funciones, tenemos entonces que f compuesto g es f de g de x. Iniciemos entonces, siendo la composición de nuestras funciones. Sería a sub 2 factor de b sub 2 x a la 2 más b sub 1 x a la 1 más b sub 0 elevado al cuadrado, más a sub 1 factor de b sub 2 x a la 2 más b sub 1 x más b sub 0 más a sub 0. Desarrollando las operaciones planteadas, tendríamos entonces que esto sería a sub 2 factor de b sub 2 al cuadrado x a la 4 más b sub 1 al cuadrado x a la 2 más b sub 0 al cuadrado más 2 veces b sub 2 b sub 1 más 2 veces b sub 2 x más x a la 3 más 2 b sub 2 b sub 0 x al cuadrado más 2 veces b sub 1 b sub 0 x a la 1 más, desarrollando esta multiplicación de polinomios, tendríamos a sub 1 a sub b sub 2 x a la 2 más a sub 1 b sub 1 x más a sub 1 b sub 0 más a sub 0. Ahora vamos a resolver la multiplicación de este término por todos los elementos del polinomio. Sería entonces a sub 2 b sub 2 al cuadrado x a la 4 más a sub 2 b sub 1 al cuadrado x a la 2 más a sub 2 b sub 0 al cuadrado más 2 veces a sub 2 b sub 2 b sub 1 x al cubo más 2 veces
a sub 2, b sub 2, b sub 0, x a la 2, más 2 veces a sub 2, b sub 1, b sub 0, x, más los términos que ya tenemos establecidos, a sub 1, b sub 2, x a la 2, más a sub 1, b sub 1, x, más a sub 1, b sub 0, más a sub 0. Si agrupamos cada uno de los términos o sumamos los coeficientes de los términos semejantes de este polinomio, obtendríamos a sub 2, b sub 2 al cuadrado, x a la 4, más, escribamos ahora los coeficientes de x a la 3, 2, a sub 2, b sub 2, b sub 1, x a la 3. Miremos ahora los coeficientes de x a la 2, que serían más a sub 2, b sub 1 al cuadrado, más 2 a sub 2, b sub 2, b sub 0, más a sub 1, b sub 2, x al cuadrado. Ahora los coeficientes de x, más 2 a sub 2, b sub 1, b sub 0, más a sub 1, b sub 1, x. Y por último, los términos independientes, que serían a sub 2, b sub 0 al cuadrado, más a sub 1, b sub 0, más a sub 0. Quedando de esta forma escrito el polinomio en términos de los coeficientes de f y g. El tercer ejercicio es la definición de raíz de un polinomio y de un polinomio recíproco. Definamos entonces la raíz de un polinomio. Sea f de x un polinomio con coeficientes racionales de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2 más a sub n x a la n. Definimos con a sub n diferente de 0. Decimos que es x sub 0, que es un número que pertenece a los racionales, se llama o es una raíz del polinomio, y al evaluar dicho polinomio en ese número o en ese valor, el resultado nos da 0. Es decir, si f de x sub 0 es igual a sub 0 más a sub 1 x sub 0 más a sub 2 x sub 0 al cuadrado más a sub n x sub 0 a la n, siempre va a ser 0. Miremos ahora entonces la definición de polinomio recíproco. Un polinomio f con coeficientes racionales y con n mayor que 1, mayor o igual a 1, se dice recíproco si cumple la propiedad que f de x es igual a x a la n por f de 1 sobre x. Vamos a realizar ahora la siguiente demostración. Si un número racional a es una raíz de un polinomio, entonces 1 sobre a es raíz de su polinomio recíproco. Tomemos entonces un polinomio f y un polinomio f' como polinomio recíproco, y a una raíz del polinomio f. Entonces, como dijimos que f barra es un polinomio recíproco, tenemos que cumple la definición dada anteriormente, es decir, f polinomio recíproco, que f de x va a ser igual a x a la n por f evaluado en 1 sobre x. Vamos a evaluar entonces ahora cada uno de los polinomios, es decir, el polinomio y el polinomio recíproco en la raíz a. Entonces tenemos f
de a igual a b sub n de a a la n más b sub n menos 1 de a la n menos 1 más b sub 2 a la 2 más b sub 1 a la 1 más b sub 0. Y el polinomio recíproco, también evaluado en a, b sub 0 más b sub 1 a la 1 más b sub 2 a la 2 más b sub n menos 1 a la n menos 1 más b sub n a la n. ¿Listo? De donde podemos decir que f de a es igual a su polinomio recíproco evaluado en a. Ahora vamos a evaluar los dos polinomios, pero en una raíz a sobre 1 sobre a. Tomemos entonces nuestro polinomio evaluado en 1 sobre a, es decir, b sub n factor de 1 sobre a la n más b sub n menos 1 factor de 1 sobre a la n menos 1 más b sub 2 por 1 sobre a la 2 más b sub 1 por 1 sobre a más b sub 0.